en el habilitador de criptomonedas, que organiza la tertulia ética civil Carlos Upegui. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero José Jaime Restrepo Restrepo, a quien agradezco de corazón la gentileza de haber aceptado nuestra invitación, cuya excelente hoja de vida tuve el placer de enviarles a ustedes vía email, de la cual quiero destacar. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de proyectos de AFIT. Es propietario de un sitio web, máscoleccionismo.com, donde se publican noticias, artículos y boletines relacionados con el coleccionismo, especialmente estampillas, monedas y billetes de todo el mundo. Muchas gracias, doctor José Jaime. El formato de la reunión que tendremos será el siguiente. El doctor José Jaime Restrepo tendrá a partir de ahora 20 minutos para una primera exposición de su tema. Luego se abrirá un periodo de preguntas y respuestas a los participantes. Ustedes pueden indicar cuándo quieren hacer la pregunta. Hay una forma de hacerlo poniendo una mano, levantando la mano, poniendo una manito que hay ahí para mostrar que quiere hablar. Después de esas preguntas y respuestas, a las 5:20 el doctor Restrepo pondrá durante 15 minutos la segunda parte de su tema. A las 5:35 se abrirá otro periodo de preguntas. Y por ahí a las 6:15, el doctor Restrepo tendrá 5 minutos para concluir su tema y abriremos un periodo final para conclusiones de los participantes. Es muy importante que las preguntas sean muy cortas, muy profundas, relacionadas con el tema. No nos vamos para otra parte, sino siempre relacionadas con el tema. En estas indicaciones cedo la palabra al doctor José Jaime. Adelante, doctor José Jaime. Bueno, muchas gracias, doctor Hernán Saldarriaga, por la invitación que me hacen a través de José Vidal. Pues José Vidal y yo somos ya amigos hace varios años porque compartimos el espacio y el hobby por el coleccionismo. José Vidal pues muy enfocado en el tema de monedas y los temas del amigo Simón Bolívar, y yo pues enfocado en los temas de billetes del Banco de la República y billetes mundiales con puentes. Entonces nos hemos encontrado ya en varias ocasiones en la tertulia Almagrán, que él con el doctor Ricardo Botero organizan y administran, por decirlo de alguna manera. Esto pues es una charla que yo en algún momento presenté precisamente en la tertulia Almagrán, enfocado en el tema de blockchain, y pues sobre todo con su relación con las criptomonedas, que es un tema bastante polémico y bastante de moda en este momento y ya pues hace varios años, porque en su momento pues las personas que coleccionaban monedas decían, bueno, si este tema de blockchain sigue avanzando, pues entonces el coleccionismo de monedas, ¿qué va a pasar? Tendería a disminuir, sobre todo los que están enfocados en las monedas nuevas, pero pues yo creo que para eso falta bastante. Entonces, pues les voy aquí a compartir pantalla y comenzamos con la presentación. Ya les estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman que la estén viendo, por favor? Sí, Estamos por aquí la veo. en la vida. Sí, ya la veo. Moneda. Iniciamos la presentación pues con una introducción, básicamente sabiendo o preguntándonos qué es blockchain, qué es esa cadena de bloques, qué es lo que finalmente traduce la palabra del inglés al español.
Entonces, blockchain es una base de datos organizada en bloques. ¿Qué quiere decir eso? Que cada parte del dato que se está almacenando en esa gran base de datos está escrito o almacenado en un bloque. A diferencia de una base de datos tradicional, en donde un registro o un dato está almacenado en una fila, háganse de cuenta, en una fila de un archivo de Excel, por ejemplo. Listo. Aquí en el blockchain no. Existen muchos bloques y esos bloques se escriben de forma descentralizada, sin que se tenga que confiar en nadie más. Es decir, no hay un único punto en el que esté almacenada la información, como sucede en las bases de datos tradicionales, sino que existen miles de nodos en donde se van a escribir la información de un dato o de un bloque. No existe un nodo central que organice esos datos. Listo, entonces aquí empieza uno como a ver unos temas que pueden ser enredados, pero básicamente el ejemplo que les puse es el que ustedes deben tener más en cuenta. Háganse de cuenta que un archivo de Excel es una base de datos en donde en cada una de las filas ustedes tienen un registro, entonces los datos de el doctor Hernán Saldarriaga, están los datos del señor José Vidal, de José Jaime Restrepo, en cada una de las filas del Excel. Y en cada columna está un dato de ese registro. Listo. Y la base de datos es el archivo en Excel que yo guardo en mi computador, lo puedo subir a la nube, lo puedo mandar por correo electrónico. Eso es una base de datos, mientras que en blockchain no. En blockchain esos datos están regados por miles de nodos ubicados en cualquier parte del mundo. No hay un nodo central que los organice, ni que los administre, ni que haga absolutamente nada con ellos. Todo está absolutamente regado en todo el mundo y ahora vamos a ver entonces cómo se trabaja con ellos. ¿Qué se almacena en una blockchain? Se almacenan transacciones de los usuarios. Es decir, aquí ya empezamos a hablar entonces del tema de las criptomonedas y lo hacemos la relación con los pagos que se hacen con una tarjeta de débito, en donde cada pago que yo hago con una tarjeta se almacena en la base de datos del banco. Yo pago con la tarjeta de débito Bancolombia y esa información va a la base de datos de Bancolombia, ¿cierto? Y Bancolombia tiene un registro que dice, háganse de cuenta, en un archivo de Excel, José Jaime Restrepo realizó un pago en la fecha 3 de marzo de 2021 por 10.000 pesos a la estación de servicio Terpel. Listo. Pero aquí, digamos que las transacciones, que pueden ser pagos, transferencias, también se almacenan en una base de datos, que es la blockchain. Con una gran diferencia, y es que la base de datos de ese banco que mencionamos ahora es una base de datos privada y es mantenida y administrada por el propio banco, mientras que el blockchain no existe eso. En blockchain, quien mantiene la base de datos es la propia comunidad y la base de datos es pública. Entonces ahí es donde uno dice, venga, ¿cómo así que pública? Eso quiere decir que entonces cualquier persona tiene acceso a la base de datos de blockchain. La respuesta es sí. Pero, como vamos a ver más adelante, no puede ver la información que hay adentro porque tiene unos temas de seguridad y de cifrado bastante interesantes y bastante robustos, al igual que finalmente también lo tienen los bancos. Si bien los bancos, la base de datos está guardada en unos servidores, en los centros de cómputo súper seguros de los bancos o en los servicios de computación en la nube que muchos de los bancos tienen contratados, finalmente también la información se encuentra cifrada y protegida en caso de un acceso no autorizado por algún hacker o algún funcionario del mismo banco, pues que quiera hacer algo indebido. ¿Listo? Pero generalmente, pues la base de datos de los bancos es una base de datos comercial que le compran a Microsoft, a Oracle, a Amazon. Mientras que blockchain es un tema que mantiene a la propia comunidad. Es decir, que si no hubiera comunidad, pues blockchain finalmente no existiría. Listo. Y ahora vamos a ver quiénes son los actores en esa blockchain y a qué me refiero con comunidad. Entonces, si no es en un banco, ¿dónde está hospedada la base de datos? Como lo dijimos ahora, en la comunidad.
y la blockchain está hospedada en cada uno de los nodos que conforman la red. Listo. Entonces miren que hemos hablado de nodos, hemos hablado de red, hemos hablado de comunidad. ¿Y qué es un nodo? Es un minero. Listo. Entonces aquí empezamos a ver otro término y son los famosos mineros. Los mineros son equipos, listo, o personas que están encargados de escribir todas las transacciones de los usuarios en la blockchain y mantener la vida. Eso quiere decir que si no hubiera mineros, es decir, que si no hubiera comunidad, no existiría y no habría blockchain. Listo. Y esos mineros no trabajan gratis, sino que cada minero recibe una comisión por cada transacción que él escriba o que él valide o en la que él participe. Cada vez que un minero escribe un bloque, se le entrega una unidad nueva de creación. Listo. Entonces, a los propios mineros, pues obviamente les pagan también con blockchains o con criptomonedas, pues nuevas que se creen en esa gran base de datos que es la blockchain. ¿Quién puede ser minero? Cualquier persona que instale el software de nodo. Entonces, si ustedes tienen un computador, ustedes pueden descargar el software de blockchain o de la criptomoneda que quieran, en la que quieran participar y de una forma relativamente fácil se pueden hacer mineros. Entonces, cuando esto empezó, pues obviamente lo que sucedía es que las personas fueron instalando ese nodo, listo, ese software de mineros en sus computadores. Hubo gente que compró computadores para instalar software de minería de blockchain y pues como en un principio eran tan pocos los participantes, obviamente esos mineros que habían eran muy pocos y entonces tenían mucho trabajo. Listo, entonces recibían muchas monedas, criptomonedas nuevas por participar en eso. Obviamente esto fue creciendo, 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 creciendo y ya hay tantos mineros que ya digamos que el pago no es tanto como lo era en un principio. Listo. Por eso se dice que la comisión que pagan a los mineros va disminuyendo con el tiempo y terminará siendo cero. Porque si bien las transacciones de blockchain y de cualquier criptomoneda tienden a crecer, finalmente los mineros cada vez son muchos más, entonces hay que repartir ese dinero de comisiones en mucha más gente y se dice que va a terminar siendo cero. Y el hecho de que haya mineros es fundamental para la salud y la existencia de la red, y de ahí que los incentivos para mantenerlos en la red sean importantes. Listo, es decir, así como yo hoy le pago una comisión al banco por hacer una transacción, por utilizar la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, finalmente los mineros también reciben un pago, que en este caso serían como los reemplazos de los bancos. Listo. Recuerden, aquí no hay un ente central que administre todo como si lo hay en un proceso bancario, en la banca, sino que aquí hay miles de personas que en sus computadores tienen el software de minería de blockchain y gracias a eso es que se mantiene vivo esto. E incluso, pues ya ha empezado a suceder que los hackers muchas veces lo que hacen es que hackean los servidores o equipos de personas o de entidades y le instalan de forma silenciosa, es decir, sin que ese usuario se dé cuenta, el software de minería. Entonces yo puedo tener en mi computador un software de minería sin darme cuenta y sin que me estén pagando nada a mí. Listo, porque eso es lo que hoy los hackers hacen. Simplemente hackean el equipo, le instalan el software y hacen que haya un proceso de minería con sus datos y que sean a ellos a los que les paguen esos incentivos por cultivar y por mantener viva la blockchain que, como les expliqué ahora. Listo. Esto cuando uno lo trata de comparar con el sistema tradicional, con las bases de datos tradicionales, con el proceso de banca tradicional, es demasiado confuso. Yo trato de explicarlo muy fácil, por eso les digo, yo puedo ser un minero, no lo soy, y algo que me faltó aclarar al iniciar la charla es que yo no soy de las personas que digamos que promociona blockchain, no trabajo con blockchain ni con criptomonedas, no he invertido un solo peso en criptomonedas. Alguna vez me hackearon un computador y me pidieron criptomonedas para rescatar la información
y yo no pagué absolutamente nada, sino que simplemente me parece un tema que es bastante interesante y que pues como vamos a ver ahora y como ustedes ya han podido ver en las noticias y en todos los artículos que se estuvieron intercambiando previos a esta conferencia, pues es un tema bastante importante con el que, como muchas cosas en este momento no sabemos qué va a pasar, pero que hoy está vivo y hoy hay personas que viven de esto. Yo no diría ilegalmente, porque esto finalmente es un tema que como muchos nuevos el gobierno no ha regulado y yo creo que no va a regular. Entonces para mí no es un tema ilegal, pero pues es un tema como de dudosa procedencia. Entonces recuerden, blockchain, una base de datos descentralizada. No existe un nodo que centralice todo lo que pasa con la base de datos ni que administre esa base de datos. Quien mantiene la base de datos es la propia comunidad. La comunidad está conformada por mineros. Los mineros son cualquier persona. Listo, cualquier persona ubicada en cualquier lugar del mundo que simplemente cogió el software y lo instaló en su computador o que compró computadores para instalar el software. Entonces, ahora que estuve como recopilando información sobre el tema, alcancé a leer que ya la preocupación es que hay tantos mineros en el mundo trabajando para blockchain que la cantidad de energía que se está gastando en blockchain es demasiada. Listo, y que puede que eso sea uno de los temas que va a hacer que la blockchain o que las criptomonedas se acaben. Toda la cantidad de energía que se está necesitando para mantener viva, digamos que esa red. Listo, cada vez más gente trabaja y trabaja con blockchains y eso hace que obviamente haya más computadores metidos en este cuento y más transacciones a nivel de red y internet y todo eso. Y entonces ya la preocupación que hay en este momento es la cantidad de energía que se está consumiendo, digamos que en este sistema. Entonces, como lo hablamos ahora, aquí digamos que se habla de que la base de datos es una base de datos pública y entonces pues la pregunta que yo les hacía ahora, si la base de datos es pública y cualquier persona puede acceder, pues ¿cómo garantizo entonces mi privacidad? Y lo primero es que todos los datos están encriptados o cifrados. Eso quiere decir que no cualquier persona puede ingresar a ellos. Listo. Y como las transacciones están escritas de modo que solo el originador y el destinatario pueden acceder al contenido. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay total anonimato en las transacciones que se realizan en blockchain. Ahora vamos a ver, digamos que un flujo de cómo es una transacción en blockchain y cómo se garantiza pues que ni el emisor ni el receptor sea para quién va ni de dónde viene el dinero. Y solo pues, como les digo, el originador y el destinatario pueden acceder al contenido que simplemente es el que dice qué es la transacción. Listo. Es decir, no se sabe de quién es ni para quién es, sino qué es la transacción, cuánto me van a consignar o cuánto estoy consignando yo transfiriendo de una cuenta a otra. Hay un tema muy importante y es un mecanismo que es un tema ya también bastante técnico de cómo se garantiza o cómo se evita que dos mineros, recuerden, mineros es cualquier persona que tiene instalado el software de blockchain en cualquier computador, escriban a la vez. Listo. Entonces lo Sí, que sucede es que cuando se va a hacer una transacción, el sistema publica una operación matemática cada 10 minutos y esa operación se debe resolver a modo de prueba y error. ¿Qué quiere decir eso? El sistema puede decir, ¿cuánto es 2 más 2? Listo. Y para yo resolverlo, empiezo a decir 5, 8, 9, 4. Listo. Entonces, ahí lo que te dice es que aunque todos los mineros tratan de resolver a la vez y al azar, hace que haya uno solo que acierte el resultado. Y es ese el que va a tener el derecho de escribir. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va a haber una transacción, se tira a todos los nodos, a todos los mineros en todo el mundo, una operación matemática. No va a ser tan sencilla como cuánto es 2 más 2, es una operación matemática y unos algoritmos complejos. Listo. Y el primer minero que responda a esa operación es quien va a poder escribir. Listo, entonces los miles de millones de mineros que hay en el mundo van a tirar resultados al azar. Listo, y el primero que diga 4 es el que le van a decir, usted es el encargado de escribir esta operación o esta transacción que se va a realizar.
Entonces se dice que es estadísticamente muy improbable que dos mineros encuentren la solución a la vez. Listo. Es imposible que el minero A y el minero B, digamos al mismo tiempo, cuatro. Listo, porque la operación es tan compleja y como es a prueba y error, pues obviamente va a ser muy difícil que los dos le demos el resultado al mismo tiempo y solamente a quien primero lo haga es a quien le van a dar la probabilidad de escribir. Entonces, aquí empieza a jugar un tema también bastante importante y es que mientras mejor equipo de cómputo tenga yo, se supone que voy a ser más rápido respondiendo preguntas y voy a tener la probabilidad o la posibilidad de recibir más minería. Entonces me van a pagar más. Entonces, también pasó que la gente con supercomputadores y con computadores de gamers o de jugadores que son los que tienen altos recursos, eran los que más retos estaban respondiendo, operaciones matemáticas estaban respondiendo, por lo tanto eran los que más minería estaban haciendo y a los que más les estaban pagando. Listo. Y a medida que se ha ido agrandando la cantidad de mineros en el mundo y que los procesadores y la memoria RAM va aumentando, pues obviamente entonces ya eso hace que haya mucha más competencia entre todos esos miles de mineros que hay en el mundo. Listo. Eh, yo creo que hasta ahí es como la introducción, esos primeros minutos que hablábamos ahora. No sé si hasta ahí tienen dudas, como les digo, es un tema, digamos, complejo, sobre todo porque aquí es un tema 100% virtual o digital, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer aquí una transacción, no voy al banco y le digo al cajero, mire mi cédula, yo quiero, y mire mi tarjeta, y yo ya le voy a escribir mi PIN y quiero hacer esta transacción, sino que aquí es un tema donde yo tiro una transacción al mundo entero. Listo. Aún miles de nodos que hay en el mundo, ahora vamos a ver más o menos cuántos, para que sean esos mineros quienes hagan el trabajo de escribir en la gran blockchain de una forma descentralizada. Preguntas hasta ahí. Bueno, supongo entonces que no hay preguntas. Voy a seguir entonces con la siguiente parte. Hola. Perdón, yo quiero preguntar como algo para tratar de entender. Me parece que es un tema complejo, pues que no es como fácil de entender. Pero yo quiero, como en aras de eso, saber algo, y es ¿por qué se creó? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esto, pues, del blockchain? ¿Por qué se creó? Es como una pregunta que me ayudaría de pronto a entender algo. Digamos que esto puede ser la evolución de las bases de datos tradicionales. ¿Listo? O sea, esto es la evolución natural de las bases de datos tradicionales mezclados con el auge del Internet y mezclados con el auge de los sistemas para compartir, digamos que archivos. Entonces, hace mucho tiempo, por ejemplo, estaba de moda descargar música. Listo. Y no existían esas plataformas de Spotify se me olvidó el nombre de las otras, sino que uno descargaba música de forma ilegal, pues, o la gente descargaba música de forma ilegal, y era música que estaba en los computadores de otra gente. Listo. Y una canción la podían tener 5 computadores, entonces yo bajaba pedacitos de cada computador, pues yo no lo hacía manualmente, sino que el software que yo utilizaba para descargar esa música era quien lo hacía. Listo. Y se empezó a hablar del peer-to-peer. Listo, de ese sistema de compartir información entre muchas personas que ni siquiera conocíamos. O sea, yo descargaba una canción, yo sabía que eso venía del computador de una persona o de varias personas en el mundo, pero no tenía ni idea quién eran. Listo, después yo se la pasaba a un amigo y ahí sí era una compartición, pues un método de compartir, pues digamos tradicional, pero antes yo no sabía. Entonces fue como la mezcla de todo eso. Y eso como garantizaba el anonimato, entonces pues obviamente ahí fue donde empezaron a decir, venga, es que esto puede ser muy poderoso porque aquí no dependemos de un banco, listo, entonces no le tenemos que pagar ninguna comisión en absoluto a ningún banco. A los mineros les pagamos con unidades de nueva creación, eso quiere decir, es un dinero que no existe, sino que simplemente por hacer minería le van pagando con unidades que ellos mismos van creando.
listo, que el mismo sistema va creando, es decir, no están en lingotes de oro ni en billetes por allá almacenados en las bóvedas del banco y nadie va a sacar esa plata de su bolsillo para pagarle a esos mineros. Y se aprovecha todo el tema del Internet y de las redes y de todo eso y del poder de cómputo que cada día también va creciendo más. Entonces, gracias a eso se fue creando todo el tema de blockchain, cuya aplicación más conocida hoy es las criptomonedas. Listo, que finalmente es el dinero. Pero ya se están empezando o ya se utilizan también en el mundo otras aplicaciones que pues lastimosamente no son tan conocidas, pero que también son bastante importantes. Entonces en estos días yo no sé si alcanzaron a ver algunas noticias de todo el tema de de las notarías inteligentes, de las notarías digitales, que Sí. probablemente por debajo utilicen blockchain. En cada uno de esos bloques está guardado un pedacito de la escritura del apartamento que yo acabo de comprar, por decirlo de alguna manera. Hace poco también en la clínica Las Américas, creo que fue, también hicieron un proyecto para guardar la historia clínica en blockchain, que es información muy importante, que es información confidencial y que al estar entonces guardado en una blockchain donde hay pedacitos de la historia clínica de uno por allá regados, es mucho más difícil de que la puedan robar o que la puedan atacar. Listo. Entonces, ¿por qué se creó? No, es la mezcla y la evolución natural de las bases de datos tradicionales y el aprovechamiento de todo el tema de Internet, de los poderes de la velocidad de cómputo y de las personas y de la comunidad, como nacen muchos de estos proyectos y como existen muchos de estos proyectos, donde la comunidad, que en este caso son esos mineros, son quienes la mantienen. Si aquí no hubiera comunidad y todo el mundo elimina el software de minería de sus equipos, blockchain muere. Listo. Pero como hay un incentivo económico detrás de esto, pues obviamente eso ya creo que nunca va a pasar. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? José, José Jaime, habló de los hackers, pero entiendo que en ese sistema ha habido hackers que han robado mucho, pero mucho dinero. Sí, señor. Entonces, digamos que suceden dos cosas. Para mí, una opinión personal, ningún sistema en el mundo es antivulnerable. O sea, para mí cualquier cosa se puede vulnerar. Obviamente hay cosas más fáciles de vulnerar que otras. Listo. Sí. Pero cuando un banco dice sacamos el nuevo mecanismo de autenticación que no se puede vulnerar, para mí eso es mentira. Listo. Y digamos que el tema de la seguridad de la información es una mezcla de todo. Es una mezcla de educación al usuario. Listo. Y ese es el mayor y el más fácil tipo de fraude que hacen, que es el que llaman pues como todo el tema social. Listo. Eh, pero también en la mezcla entonces de mecanismos de protección de la información como tal, mecanismos de información en reposo, que son las bases de datos, y mecanismos de, de protección de la información en la transacción, que son los canales cifrados y todo eso. Listo. Y también hay que meterle a eso todos los temas como de alertas. Listo. Y de inteligencia artificial. Si yo sé que el doctor Hernán Sandarriaga es una persona que solamente hace operaciones una vez al mes para retirar, yo no sé, su nómina, su pensión, lo que sea, listo. Y empezó a ver que el doctor Hernán Sandarriaga empezó a retirar, a retirar, a retirar, a retirar todos los días. Venga, algo está pasando. Entonces ya hay sistemas inteligentes que pueden llegar a decir, algo extraño está pasando con esta cuenta. Y pueden decidir dos cosas, o bloquearla o lanzar una alerta al propio doctor Hernán o al sistema de seguridad del banco para que sea una persona quien decida finalmente, vea, yo como sistema de información le digo algo está pasando, pero que una persona sea la que tome la decisión. Listo, entonces es una mezcla de todo eso. Entonces, cualquier sistema se puede vulnerar, unos más fáciles que otro. Este de blockchain es muy seguro, toda la información va cifrada, al estar distribuido en muchos nodos es muy difícil de hackear, digámoslo de alguna manera. Listo, y digamos que yo lo veo muy difícil. ¿Qué es lo que han hecho los hackers? Probablemente hay algunos sistemas que hayan podido hackear directamente, pero lo que los hackers hacen hoy es, primero, que entonces ya la nueva modalidad de hackeo es, yo no te daño el computador, listo, sino que te secuestro la información. Entonces los hackers lo que hacen ya es, señor, tengo su información,
efectivamente usted se mete a mis documentos y ve un mundo de cosas raras que no puede abrir con ningún programa. Listo. Y si quiere que yo le devuelva la información, págueme. Pero como el hacker no te va a decir, mi cuenta Bancolombia es esta, listo, él necesita anonimato, te dice, págueme con blockchain, mi usuario en blockchain o mi cuenta blockchain es esta, mi criptomoneda es Bitcoin, págueme una Bitcoin o media Bitcoin y yo le devuelvo la información. Así como puedo acceder al computador a robársela, podrá acceder a liberarla. Pero pues ya es el tema de confiar en ese hacker y pagarle millones de pesos para que me devuelva la información sin la seguridad de que me la va a devolver y que me lo va, y que me lo va, y que no me lo va a volver a hacer. Listo, entonces así es que los hackers ganan plata con ese tema de secuestro de información o de extorsión, porque te dicen tengo unas fotos suyas comprometedoras o mire lo que me encontré y si no me da Bitcoin se los voy a publicar. Entonces así es que los hackers digamos que ganan información. ¿Y cómo más? Como les dije ahora, hackeando los equipos e instalando en mi computador un programa de minería de datos. Entonces muchas veces ha pasado, mi computador está muy lento, yo no sé qué le pasa, mi computador ya está malo. Muchas veces lo que sucede es que vayan a ver y tienen un programa de Bitcoin instalado. Listo. Tengo un caso cercano donde eso les pasó y había un programa de Bitcoin ahí. Claro, era un servidor y entonces cada que el servidor estaba prendido, que es todo el día, estaba haciendo minería. ¿Para quién? Para el hacker. Listo. O los empleados de las mismas empresas que tienen acceso a los servidores se crean una cuenta en Bitcoin, instalan programas en los servidores de la compañía, los programan para que trabajen en horarios donde saben que no va a haber tanta carga de datos y de volumen de información y simplemente se van haciendo a unos pesitos ahí por debajo utilizando recursos de la compañía para la que trabajan. Eso también sucede. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no la hay, entonces, doctor Restrepo, continuemos con su exposición. Listo. Entonces, en resumen, ¿cómo funciona blockchain? Yo soy el usuario A. Listo. Yo soy el usuario A, estoy aquí y quiero mandarle un dinero a B. ¿Cómo lo hago en el mundo tradicional? Pues si tengo Bancolombia, que es la que yo manejo, me meto a mi aplicación del banco, José Vidal dame tu número de cuenta, Máximo le pido el número de cédula para registrar la cuenta y para tenerlo ahí guardado para futuros transacciones, te voy a transferir 100.000 pesos, enviar, ¿y qué pasa con esa información? Pues esa información va al banco, el banco valida que yo sí tenga 100.000 pesos en la cuenta, va a la cuenta de José Vidal y le dice, ahí te llegaron 100.000 pesos. Listo. ¿Cómo es acá? Entonces, el A le quiere mandar un dinero a B. Esa transacción llega a la red como un bloque, que es una piecita esta de rompecabezas como la vemos acá. Listo. Y aquí dice que A quiere mandar a B 100.000 pesos. Ese bloque se transmite a todas las partes de la red. Listo. Entonces todas las partes de la red reciben esa información. A le quiere mandar dinero a B. Listo. Los que están en esa red aprueban que la transacción es válida. Listo. Aquí se ven entonces diferentes dispositivos que son los mineros que tienen información o el software de minería en su smartphone, en su teléfono celular, en su computador, en su tablet. Listo. Y todos esos que recibieron esa información, A quiere pasarle dinero a B. Dice, yo apruebo que A le pase dinero a B. ¿Por qué? Porque sé que A tiene el dinero y sé que B lo puede recibir. Y el bloque se añade entonces a la cadena, al blockchain, lo que proporciona un registro indeleble y transparente sobre las transacciones. Y finalmente, el dinero se mueve a B. Esto es en resumen cómo se hace hoy la transacción del blockchain. Listo. No hay un ente central. Miren que en este caso, pues en este ejemplo, quienes aprobaron las transacciones fueron estos 5 computadorcitos. Listo, los que dijeron estoy de acuerdo con esta transacción. Y si alguno dice que no, por alguna razón, eso es un tema pues automático, el software de minería, la transacción no se podrá realizar y no llegaría al blockchain, que finalmente es una cadena. Cada piecita de este rompecabezas es una transacción que se hizo. Listo. Entonces digamos que existe como un gran libro de cuentas en toda la cadena, que está conformado ese libro de cuentas por cada uno de estos bloques.
Listo, cada uno de estos bloques es entonces una transacción y existe un libro de cuentas donde dice A le mandó a B tanto, B le mandó a C tanto, C le mandó a D tanto, A volvió a mandar a D directamente tanto y así sucesivamente. Listo. Lo que pasa es que ese gran libro de cuentas no está, como lo dijimos ahora, en una base de datos centralizada de Bancolombia o de BBVA o de la vivienda, sino que está regado por todos los equipos de todo el mundo en los diferentes nodos que hay en el sistema. Esta es una pregunta muy interesante. Entonces, ¿puede el Estado apagar blockchain? O sea, mañana el presidente Duque puede decir, señores, aquí en Colombia prohibido el blockchain, prohibidas las criptomonedas. Primero, para poder hacerlo, tendrían que apagar todos los nodos de la red. Listo. En Colombia y en el mundo. Listo. Entonces, por eso se dice que las criptomonedas se resisten a la censura. Listo. Porque eso es un tema imposible de bloquear para mí. Listo. O sea, es imposible controlar que todo el mundo apague los nodos que tiene y la minería que hace en un país o en el mundo entero. Listo. Adicionalmente, como les dije yo ahora, hay proyectos que los mismos bancos están trabajando con blockchain, que entidades como notarías están trabajando con blockchain y que otras entidades financieras de punta están trabajando con blockchain y que no van a dejar que apaguen entonces blockchain. Entonces, ¿que el Estado puede intervenir blockchain? No. ¿Que lo pueda declarar como ilegal? Claro, lo podrá hacer probablemente. Pero que lo pueda controlar, no. Es como lo que en su momento pasaba con la piratería de la música y todo eso. Es un tema que es demasiado difícil de bloquear. Listo. Porque como esto está regado por todos los computadores de todo el mundo, digamos que es un tema bastante complejo y bastante difícil de bloquear. Entonces yo creo que esto seguirá funcionando. Y como dijimos, hay entidades serias, responsables y con un respaldo que están trabajando con esto. Listo. Y que seguramente tendrán inversionistas que sí confían en ellos y que al ver que entonces hay una entidad financiera que ellos han conocido trabajando con blockchain, no tendrán ningún problema en entregar su dinero para que trabajen con él en esa gran cadena de bloques. Algunas criptomonedas muy conocidas y digamos que las más populares, Ether, el ETH, es la tecnología más avanzada, o sea, su mayor pro es la tecnología avanzada que utiliza. Es una plataforma muy sólida y muy innovadora, aún tiene mucho margen de crecimiento y es la apuesta que se considera como la más sólida. Y además del tema de criptomoneda, pues ofrece otras aplicaciones como los contratos virtuales o los contratos inteligentes, similares a los que vimos ahora pues en las notarías digitales que están tan de moda en estos días. Y hoy se dice que gigantes como Microsoft y JP Morgan, una empresa de tecnología y una empresa financiera bastante desconocidas, ya están utilizando Ether, digamos que para sus proyectos. No estoy diciendo que hayan estado invirtiendo en eso, sino que tienen proyectos que utilizan esta tecnología de Ether. Bitcoin, digamos que eso para nosotros, digamos que puede ser el más conocido, es una criptodivisa, la criptodivisa más veterana y más extendida del mundo. Es la primera criptomoneda que utilizó la tecnología blockchain y por esos mismos motivos su cotización está por las nubes. Parece que evoluciona más hacia un depósito de valor tipo oro virtual, por lo que la gente prefiere guardarla o utilizarla. Listo, entonces digamos que hoy, como ustedes saben, pues hay bastantes personas con inversiones en blockchain, en Bitcoin puntualmente, debido a que es la más vieja y se cree que es la mejor. ¿Listo? Pero pues eso todavía está por verse. ¿Dónde están los mineros de Bitcoin? Entonces lo que hablábamos ahora, ¿dónde están esos grandes mineros o dónde están esos computadores que hacen minería para Bitcoin? Este es un pequeño mapa al 2018, un poquitico viejo, pero digamos que la gran mayoría estaban en Estados Unidos con el 22%. En China también hay mineros de Bitcoin, en Alemania,
Francia, Holanda, Inglaterra, Canadá, Rusia y Singapur. Ahí ven unos poquitos de Colombia. Listo. Pues digamos que nuestras condiciones de conectividad, internet, velocidad de procesamiento, pues lo hacen un poco más difícil, pero ahí también hay unos mineros. No importa yo dónde esté, en cualquier lugar del mundo puedo estar, hay mineros regados por todo el mundo y un minero de Canadá puede escribir la transacción que yo mandé desde Colombia o un minero de Japón o lo que sea, eso no importa. Y en cada uno de estos mineros hay un pedacito de las transacciones de Bitcoin en el mundo. Listo. Y cuando saqué esta gráfica me asusté, hace mucho no veía en cuánto estaba el Bitcoin, esto es una cosa absurda. Listo, hoy una moneda, un Bitcoin contra el dólar vale 49.000 dólares. Listo, esto es un tema pues exagerado y así como sube puede caer mañana a los mismos niveles o en las mismas proporciones, pero esto es una cosa pues absurda, sobre todo en el último año prácticamente, más o menos en los últimos 6 meses, esto se ha pegado una subida impresionante y aquí es cuando uno dice pues que esto tan bueno no dan tanto. Listo, pues esto es donde a uno le genera dudas en si invertir o no invertir. Entonces uno empieza a escuchar historias de los amigos o de conocidos, de conocidos más bien porque ninguna persona generalmente le, le dice a uno que invirtió en esto, donde dicen, no, yo invertí, yo me volví millonario, pero también las hay cuando invirtieron acá y se cayeron en menos de un año en estos niveles y en estas proporciones. Existen historias de todo, gente que le ha ido bien, gente que le ha ido mal y gente que probablemente hoy con 49.000 dólares por dólar, pues se haya vuelto millonario de un día para otro. Listo, es entonces el precio del Bitcoin en los últimos 5 años. Como ven, ha tenido una crecida y un crecimiento pues impresionante. Bitcoin Cash es una evolución del Bitcoin. ¿Y por qué sucede? Porque Bitcoin tiene un límite de tamaño restringido a 1 megabyte por bloque. Entonces, eso quiere decir que para hacer una transacción, como tengo ese límite de tamaño, requiero mucho más tiempo de procesamiento de datos. Entonces, se creó como un adicional al Bitcoin, que es el Bitcoin Cash, utilizando unos bloques más grandes, con un tamaño superior, de 1 mega a 8 megas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer transacciones mucho mayores y mucho más grandes en el mismo tiempo probablemente, y obviamente entonces el nivel de procesamiento se requiere menos, y yo puedo hacer más transacciones en menos tiempo, entonces pues tendría mucho más dinero por lo mismo en menos tiempo. Y Ripple, quien se ha repuesto recientemente en segunda posición por delante de Ether en capitalización de mercado. Ello se debe al acuerdo de varios bancos japoneses y surcoreanos para su utilización, y además es una cripto bastante pensada para funcionar aprovechando el actual sistema de transacciones. También han hecho un buen trabajo convenciendo a varias empresas de la adopción de la tecnología, y es una criptodivisa que basada en software libre, que persigue el desarrollo de un sistema de crédito basado en la paradigma de peer-to-peer, que era lo que yo les mencionaba ahora. También hace parte pues de la moneda y el blockchain, que es todo el tema del peer-to-peer. Ventajas, entre comillas, de las criptomonedas: privacidad, reconocen los datos del emisor y el receptor. Listo. En este ejemplo que veíamos ahora, A y B no sabe quiénes son, simplemente es un número o un código, lo que sea, pero nadie sabe quién es quién. Y se dice que es similar al dinero en efectivo. Listo. Si yo encuentro dinero en efectivo en la calle, yo no sé de quién era, entonces pues yo lo tomo y listo. Nadie me va a decir nada. Y lo mismo pasa con las criptomonedas. Listo. Se dice que tiene un nivel de privacidad similar al del dinero en efectivo. Y pues como ustedes saben, pues las entidades, digamos, no legales prefieren hacer transacciones con dinero en efectivo para que no haya trazabilidad de todas las transacciones que hacen, como las hay con los bancos cuando yo hago pues una transferencia por Bancolombia o cosas similares. Descentralización: no hay una entidad intermediaria como la hay en un banco, sino que existen millones de nodos donde yo puedo hacer las transacciones y con que yo puedo hacer las transacciones. Entonces digamos que eso también es considerado como una de las ventajas.
Bueno, esta no es ventaja, esta es una desventaja. Esta ya no es una desventaja, esta ya no es una desventaja, me quedó la diapositiva que no era, perdón. Escasez es una desventaja, listo, porque algunas criptomonedas tienen un límite. Se dice que Bitcoin va a llegar al límite. Cuando haya un número determinado de transacciones Bitcoin o de unidades de Bitcoin, Bitcoin no podrá seguir operando por la tecnología que utiliza. Listo, entonces algunas criptomonedas tienen un límite. Otra de las desventajas es la adaptación al mercado. Todavía no hay una aceptación masiva de las criptomonedas. Algunas empresas han dicho las acepto, pero con cierta timidez. Entonces digamos que eso es una de las desventajas que se tiene hoy. Obsolescencia. Se cree que más de 1000 criptomonedas han fallado. Listo. Hoy decimos, pero es que Bitcoin no, Bitcoin lleva muchos años, pero por detrás hay 1000 que sí han llegado a fallar. ¿Y la plata de dónde está? Nadie sabe, porque eso simplemente se apagó, se perdió, se borraron todos los bloques y nadie sabe absolutamente nada de eso. Listo. Por favor, cierren los micrófonos, que hay mucho ruido de fondo. Esa desaparición de las criptomonedas también ha hecho que muchos proyectos hayan sido abandonados. Listo. Muchos proyectos de blockchain han sido abandonados por quienes los estaban trabajando. El tema de regulación, pues al no haber una regulación oficial en la mayoría de países, es un tema de riesgo bastante alto. Y pues, digamos que muchas personas creen en este tema precisamente porque el gobierno no dice ni sí ni no. Entonces prefieren no invertir en eso, sino en algo que el gobierno por lo menos diga eso es legal. Y la volatilidad, pues lo que les mostraba yo ahora, esas altas y bajas en corto tiempo, sin explicaciones no válidas, pues muchas veces generan confusión y pues como también temor a los usuarios. Eso es lo que yo tenía, pues como les dije ahora era un brochazo y una introducción muy rápida a todo el tema de blockchain, a todo el tema de criptomonedas. Espero que les haya quedado claro, si no, pues aprovechemos aquí para hacer algunas preguntas y responder algunas dudas que puedan llegar a tener. Bien, doctor. Vamos entonces a ver quiénes quieren hacer alguna pregunta. Que lo indique, por favor, José Vidal, adelante. Augusto luego. Sí, muchas gracias, José Jaime. No, ya tú lo estabas diciendo allí y mi inquietud es que cuando uno ve esta circulación pues de monedas, de criptomonedas y todos los imitadores que puedan tener el Bitcoin como tal, otras monedas, pues está de por medio en el mundo un tema bien grave y es el tema del lavado de dinero y lo que es la evasión de impuestos, ¿no? En el sentido de que por allí, pues, bueno, delincuentes y terroristas pueden hacer uso de esta red para mover dinero de un lado hacia otro y obviamente con las implicaciones que eso puede tener para la economía por la misma estabilidad económica, el nivel de precios, incluso inflaciones, ¿no? Porque uno no sabe cuáles van a ser los depositarios, en qué país va, digamos, a aterrizar una gran, número de criptomonedas y que puedan eso de alguna manera generar una inflación o desestabilizar un poco la economía, etcétera, etcétera. Uno dice, pues los gobiernos no se van a dejar manejar tan fácilmente de un sistema informático de este corte que sabemos que es de gran avanzada. ¿Qué han hecho o qué conoces que, digamos, estén en plan de regular esto que definitivamente puede estar dando? Es un lavado de dinero, una evasión de impuestos, un manejo de delincuentes de un lado para otro, terrorismo, en fin, todo lo que eso le pueda significar y que implica para los gobiernos una cantidad de problemas en el fondo, ¿no? ¿Qué se sabe de alguna mínima regulación en este sentido? No, José Vidal, la verdad en Colombia yo no he visto absolutamente nada de regulación. El gobierno, vos sabes que es bastante tímido en ese tema, sobre todo cuando son tan de nuevas tecnologías. Pues lo vivimos con el tema de Uber, por ejemplo. Hay todavía algunas dudas sobre todo el tema de video por demanda, pues casos de Netflix y todo eso, donde el gobierno como que sí, como que no. Entonces la verdad yo en Colombia no. Hay otros gobiernos un poco más populistas, caso Venezuela, donde han creado su propia criptomoneda. No sé la verdad si todavía existe. No me acuerdo cómo es que la habían llamado en Venezuela. Pero
pero pues al no tener el mismo gobierno el respaldo, pues también yo creo que eso nunca pelecha. Entonces la verdad en Colombia yo no conozco, digamos, que regulaciones que haya sobre el tema del gobierno. Probablemente haya algunas entidades financieras que los estén utilizando ya y que se lo ofrezcan a sus inversores, pero no tengo mucho conocimiento, la verdad. Gracias. Y lo que dices es verdad, y era lo que decíamos ahora. Esto es un tema de total anonimato que puede ser utilizado para bien o para mal. Y generalmente cuando hay temas de dinero, pues entonces esas entidades lo que hacen es utilizar para mal. Listo. Se aprovechan de eso y probablemente haya organizaciones y negocios detrás de esto trabajando con Bitcoin común y corriente. Pero pues para mí pues con dinero de dudosa procedencia, como se dice. Augusto, vas a preguntar algo, luego Jorge Ignacio. Augusto, ¿tienes alguna pregunta? Yo considero que este sistema demora mucho para entrar a Colombia, porque aquí somos muy tradicionales y la costumbre de nosotros es tener la plata en efectivo o en bancos, pero no en esas cuestiones tan volátiles. Yo creo que eso es muy difícil que entre a Colombia. Es mi concepto personal. Pues de entrar, ya entró. O sea, lo que veíamos ahora, hay mineros Bitcoin en Colombia. Yo en estos días que estuve por Monterrey ya había algunos almacenes donde decían recibo Bitcoin. Listo. He visto de pronto algunas publicaciones de vendedores de Mercado Libre donde dice recibo también pagos con Bitcoin. Esto ya entró. Ya el tema es que se popularice. O sea, yo sí creo que para que yo le diga ahora a José Vidal te voy a transferir por Bitcoin sí se va a demorar bastante. Porque sí, aquí la gente todavía pues es muy conservadora en ese tema y sobre todo cuando le hablan de plata. Pero no sé, mucha gente también se ha dejado seguramente ilusionar. Pues es que a uno le muestran una gráfica de estas donde un Bitcoin subió de 20.000 a 50.000 dólares en 6 meses y mucha gente se va a dejar llevar por eso y va a invertir su dinero en cualquier empresa recién creada tipo de MG y cosas así, y muchos caerán. Y ahí es cuando el gobierno se tendrá que meter a regular eso probablemente, pero cuando lo haga seguramente será un poco tarde. Porque así son estas cosas lastimosamente, sobre todo pues acá. Vamos a ver qué pasa. Hernán, dame un segundito. Sobre este tema nomás, una cuñita. Estoy leyendo aquí en el editorial del Colombiano del lunes 1 de marzo, o sea, de antier. Y dice, Colombia debe mirar con atención esos desarrollos. Por ahora, en medio del auge de las criptomonedas, que ha sido muy fuerte en el país, tanto que es el 7º en el mundo en la operación del Bitcoin, se crearon los pilotos de retiro y depósitos de criptomonedas que son posibles gracias a un marco regulatorio provisional de la Superintendencia Financiera. Bueno, vea, de antier nomás. Jorge Ignacio. Vende el micrófono, Jorge Ignacio. Vende el micrófono, Jorge Ignacio. Ignacio, no te oímos. Excelente la presentación, de una claridad enorme. Sería muy rico si nos la puedes compartir a través de Hernán. El aspecto de confianza es lo que uno tiene duda, pero ¿hasta qué punto sentado? Porque tú mencionaste que, por ejemplo, Microsoft y Google están en este momento trabajando ya, invirtiendo en criptomonedas. ¿Hasta qué punto ellos en alguna forma han exteriorizado la razón de su confianza? Porque eso podría ser una razón para uno pensar si puede o no meterse en una criptomoneda. Porque oyendo tu excelente presentación, a uno siempre le da como sustico poner plata por ahí. Sí, entonces, yo no sé qué están invirtiendo, lo que están trabajando sobre proyectos con Bitcoin, con blockchain, perdón. Esto no puedo asegurarte que estén invirtiendo, probablemente lo hagan, pero lo que ellos están trabajando es proyectos que utilizan blockchain, que por eso les decía yo ahora, una cosa es el blockchain
que es esta tecnología y que funciona como yo les acabo de decir, y ya a partir de eso es que se crean entonces los proyectos como los proyectos de criptomonedas, de contratos inteligentes, de notarías digitales, de historias clínicas, listo, incluso en el mundo donde estoy yo, que es el mundo de la facturación electrónica, probablemente haya también proyectos de trabajar con blockchain. Y también, por ejemplo, el tema de cheques. Listo, cambiar los cheques por transacciones con blockchain. ¿Por qué? Porque finalmente esto es una base de datos, digamos que muy confiable en cuanto a la integridad de la información. Listo. Que puede ser utilizada para muchos temas. Uno de ellos es la criptomoneda, que ahora dijimos, esto es muy raro. Listo, de eso tan bueno no dan tanto, pero también hay aplicaciones muy buenas y ahí es donde Microsoft, JP Morgan, Google y todas estas empresas grandes se han metido obviamente a trabajar en eso, y probablemente hoy tengamos cosas en blockchain que nosotros ni siquiera sabemos que son blockchain. Puede que ya Bancolombia esté trabajando con blockchain y nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta, pero lo está haciendo ya de forma interna y de una manera legal, entre comillas, ¿cierto? Porque esto finalmente es una base de datos, que se utiliza pues de cierta manera y que tiene muchísimos beneficios. Doctor Restrepo, es tan amable y apaga la presentación para ver los otros autores. ¿Quién quiere tomar la palabra? Fernán, Señor. yo volvería a preguntar hasta dónde, José Jaime, pensás que esto pudiera afectar el futuro de los bancos privados. Digamos, es sacar a los bancos porque yo no tengo comisiones, la plata me llega inmediatamente, etcétera, etcétera. ¿Esto podrá en un momento dado afectar a los bancos privados? Sí, claro, y los bancos deben estar revisándolo con lupa, pero era lo que decían ahora. ¿Qué tan confiados estamos en entregarle esto a nadie? Es que uno muchas veces, uno mete la plata en el banco por el edificio que debió, por la señora que lo atendió, listo, o sea, es mucho tema y aquí somos muy de confianza con las personas, listo. Entonces yo creo que todavía falta mucho, pero los bancos con toda seguridad están trabajando sobre esto y deben tener muchos proyectos de trabajar con blockchain, porque esto finalmente sí los puede llegar a afectar, listo. Todo el tema de la bolsa, por ejemplo, o sea, todas las operaciones que se hacen con una acción, que antes eran papeles, pues vos y yo los hemos visto en los que coleccionan acciones, que llegan con acciones de 1000 acciones de la empresa tal, de los ferrocarriles, por ejemplo, que hablaban ahora, listo, eso antes era físico, ya todo es digital, listo, ya una transacción de una venta de una acción de Bancolombia se hace por una plataforma y por un sistema que es de Ceval, que probablemente puede llegar a tener también blockchain y todas las operaciones en blockchain. Listo. Entonces yo creo que, por ejemplo, aquí todavía falta mucho. A nosotros todavía nos gusta ir al banco a hacer transacciones físicas porque no nos sentimos tranquilos haciendo transferencias digitales, pero los bancos sí le están poniendo atención. Listo, los bancos sí le están poniendo atención y sí están trabajando en muchos proyectos sobre eso, que no sé cuándo vayan a salir. No sé si vayan a crear criptomonedas ellos mismos, no creo, listo, pero sí trabajan con proyectos de blockchain, como yo les decía ahora. Probablemente haya transacciones que hoy hacen los bancos que estén en blockchain y nosotros ni siquiera lo sepamos. No son criptomonedas, no son cosas de volatilidad alta, sino que son simplemente la tecnología blockchain, sobre la tecnología blockchain. Yo creo que Augusto ha estado intentando preguntar, pero como no tiene audio, él escribió ahí como una pregunta, pero no la entiendo bien. Pues el sistema emite problemas a resolver por los mineros, pero esos problemas y hasta ahí llegó. Me imagino que relacionado con lo que yo les decía, y es cómo se escoge el minero que va a hacer la operación, que era lo que yo les decía ahora. Se emite un problema matemático, 2 más 2, obviamente eso no es así, es mucho más complejo, y quien primero responda es quien está autorizado a escribir esa operación, esa transacción, o escribir ese bloque, y a él es el que le van a pagar, digamos que esa comisión por haberlo hecho. No con una unidad de Bitcoin, porque eso sería pues pagarle $50,000 por una operación de X dólares, listo, sino con una fracción, y a medida que va haciendo más operaciones, pues va recolectando más dinero.
Entonces, mientras mejor computador tenga, mientras mejor canal de internet tenga, más rápido va a poder responder y más operaciones va a poder hacer en todo el día o en todo el mes, y más plática recibirá. O sea, ahí está Augusto en la pantalla y ir a hablarle. Adelante, Augusto. Sí, me oye. Sí, te oigo. ¿Me oyen? Sí, yo te oigo. Sí. ¿Me oye? Sí, Vale. sí, Augusto. Hay una cosa, hay una cuestión que no entiendo bien. Es que el sistema emite un tipo de problema, digamos, que el minero tiene que solucionar para... Ahí lo perdí. Hernán, pusiste mute, entonces ya dejamos de escuchar a Augusto. Sí, adelante, Augusto. Sí, digo que el sistema emite un cierto tipo de problemas que el minero tiene que resolver, en una competencia entre mineros, digamos. Pero esta emisión de este problema, en realidad, el sistema alguien lo ha confeccionado. Quiero decir, que te emite un problema cuya solución ya es conocida. Entonces, esto es algo que es una contradicción, digamos, porque imaginemos, por ejemplo, que hay mineros que son los mismos programadores que emiten los problemas a resolver. Es decir, no sé si sean problemas al azar, pero de alguna forma están programados. Por eso es que ahí la clave es lo que les dije ahora. La solución se hace en modo prueba y error. O sea, se dice que es más rápido empezar a tirar respuestas a la loca, como decimos acá, ¿cierto? Que ponerse a buscar cuál es la solución de ese problema que ya está. Pues entonces el 2 más 2. Entonces puedo tener una base de datos donde 2 más 2, 4. Pero me puedo demorar más buscando cuánto es 2 más 2 que diciendo 6, que fue lo primero que se me ocurrió. Listo. Por eso es que parece que mientras más velocidad de cómputo tenga, mucho mejor. Entonces va a poder responder y tirar más respuestas de la loca más rápido, y probablemente va a ser mayor la probabilidad de tener esa respuesta. Entonces lo que tú dices es verdad, ya la resolución se conoce probablemente, pero es mucho más efectivo trabajar en el modo prueba-error. O sea, lo primero, me preguntaron algo, 5,5, 50. Ya, mientras más rápido responda, más probabilidad tengo de responder más cosas buenas que irme a hacer la operación matemática de conté 5,5. Sí, pero una cuestión solo. Pero la cuestión es que imaginemos que el que programa esos problemas es también un minero. Es decir, que sabe las soluciones. Sería rico. Sí, pero como hay tantos miles de nodos, listo, entonces él, digamos que podría llegar a tener la probabilidad de respuesta del otro, sabiendo que está respondiendo con modo a prueba y error. Listo. Pero ya sí hay un tema ahí que ya sí, ahí sí no sé cómo se maneja, porque pues sería como esto es aleatorio completamente, pensar en que entonces el sistema va a arrojar una operación que José Vidal ya sabe cuál es y José Vidal la va a responder para ganar él. Yo creo que ya sí es más difícil, puede llegar a pasar también, pues, pero no sabría responderte ahí cómo hacer para que no. Ya. Gracias. Bien, ¿quién otro tiene alguna pregunta? Hernán, vuelvo yo. José Jaime, yo voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo 15 millones de pesos en efectivo, billetes que tienen unos números y que, digamos, de alguna manera son anónimos. Yo tengo 15 millones de pesos y voy al Diamante y me compro 5 computadores o 5 televisores con 15 millones de pesos en efectivo. Billetes, como te digo, con unos números anónimos, sin 4 por 1000, sin IVA, y se lo entrega a una persona que simplemente chequea que esos billetes estén bien. Punto. Esos billetes entran a un conjunto, digamos,
a una caja donde hay miles de billetes y los billetes míos se perdieron. Ahí no se sabe que ese billete 3025 era de José Vidal, porque yo tengo 15 billetes. ¿Cómo uno hace comprando cualquier cosa? ¿Quién me entregó este billete? No sé, lo único que sé es que lo recibí y se llevó el señor una camisa o se llevó un pantalón, etcétera. Pero de alguna manera, si yo compro con Bitcoin, también entrego unas monedas, pero de alguna manera lo anterior no deja rastro, porque mis billetes no dejan rastro por ningún lado. Cuando yo entrego unas monedas, a pesar de que está encriptado, pero ha pasado por unas bases de datos, una contabilidad distribuida, de mucha confianza y muy fiable, algo deja de rastro. Y yo digo, yo no sé si yo soy un investigador de avanzado o de los gobiernos avanzados que dicen, este rastro con otro tipo de información nos puede llevar a quién pagó en Bitcoin 15 millones de pesos y se compró 3 computadores y ese tipo me está lavando dinero porque no pagó impuestos, no pagó IVA, no pagó nada. Yo digo, frente a la otra transacción, quiere entregar billetes que no dejan ningún rastro, aunque sea muy encriptado, deja algunos rastros y probablemente a futuro pudiera ser eso una opción para empezar a identificar quién puso 1.000 millones de pesos en criptomonedas para comprar armas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es factible? Sí, pero entonces yo no sé porque nunca lo he hecho, no sé, cuando tú creas tu cuenta, lo más probable es que no vas a poner tus datos. Listo, o sea, tú no te vas a registrar a nombre de José Vidal Betancourt, sino que te vas a registrar a nombre de 502987, un número que solo vos sabés, por ejemplo, listo. Que habría que rastrear también, por ejemplo, las direcciones IP desde donde se están haciendo esas operaciones. Pero eso es un tema forense, pues, electrónico bastante complejo. Listo. Muy bien, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por ahí vi a Ignacio como viendo Es que estaba viendo de que un Bitcoin hoy vale $50,000, o sea, 186 millones de pesos, uno solo. Entonces eso no le cabe a la cabeza a uno con negocios pequeños, sino esos para grandes negocios. Así es, sí. Yo también esta semana, la semana pasada, cuando estoy actualizando la presentación, también me di cuenta de eso. Y eso ahí es donde uno dice, y es que no llegó a $50,000 en 5 años, pues llegó a $50,000 desde hace 6 meses. O sea, hace 6 meses estaba en 10,000. Listo, hace 6 meses estaba en 10,000 y hoy está en 50,000. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo? Uno sí empieza a ver noticias. Entonces por ahí hubo una noticia de que Tesla, el dueño de Tesla, y dijo que iba a recibir Bitcoin e invirtió un dinero bastante importante en Bitcoin. Entonces obviamente ese tipo de cosas hace que la gente también invierta y que eso se suba. Listo. También puede el señor de Tesla decir mañana, Bitcoin no es seguro y eso se va a caer. Entonces, ¿quién se arriesga? No, nadie. Pues yo no me arriesgo, pues. Pero eso sería entonces para grandes negocios, porque para uno comprar una propiedad, lo compraría con un Bitcoin. Sí, es que ya uno, pues ya comprar un Bitcoin es imposible. Uno ya lo que le venden es fracciones de Bitcoin. Correcto, los centavos de Bitcoin. Así es. Entonces de ahí se produce la cantidad de energía que están gastando como empezaste la conferencia. Porque si todo el mundo está comprando grandes computadores para tenerlos prendidos 24 horas, entonces el consumo de energía va a poder bloquear alguna vez ese sistema o no, hasta cierto punto. Sí, así es. Es que aquí estoy viendo... se me perdió el dato. A principio, en China se dice que Bitcoin está consumiendo 6.453 teravatios hora. Teravatios, o sea, eso es una cosa que yo ni siquiera sé explicarles cuánto es. No sé. Teravatios. Ignacio debe saber. No sacan eso.
A principios de 2017 utilizaba 6.6 teravatios hora. En octubre ascendía a 67 teravatios hora. O sea, eso es una cosa exagerada. Eso es más que Ituango. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, Hernán, yo diría que por lo que dice ahí Ignacio, esto es para grandes negocios. A mí me preocupa más eso, porque si esto es una red que genera supuestamente confiabilidad y seguridad y privacidad, y hay total, y yo puedo entrar con un alias o con un número, usted se imagina esto en manos, pues, entonces, de grandes terroristas y delincuentes moviendo dinero de un lado para otro para comprar armas o para pagar droga. No sé cómo será eso. Y entre ellos puede ser la moneda que funcione, ¿no? Es un Hezbollah recibiendo en Bitcoin, compra para pagar armas y, en fin, a mí me parece más por el lado del delito, la evasión y mismo la misma inestabilidad financiera, digamos, de pequeños países que puedan ser depositarios de mucha criptomoneda. Eso no sabe uno hasta dónde puede generar una inflación si es el punto de consumo. Y aquí también estoy viendo, esta yo la tenía ahí un poquito ya desactualizada, también se dice hoy que el 65% de los mineros de Bitcoin hoy están en China. Y pues ya ustedes saben que China, sí, es muy poderoso y todo, pero tiene sus dudas. Y quien lo sigue son Estados Unidos y Rusia, ambos con alrededor del 7%. O sea, 65% China, 7% Estados Unidos y Rusia. O sea, eso no es nada. Pues que Estados Unidos puede ser un país un poco más confiable que China, por ejemplo. Entonces, es que los negocios de China son tales que le pueden decir a usted que le construyen el metro desde Bogotá y que lo paguen cuando quiera. O sea que ellos deben hacer grandes inversiones en esas monedas o mantener un stock de esas monedas que garanticen que hacen una obra como el metro de Bogotá y que se las paguen como quieran. Aquí se propuso una firma china que hacía el ferrocarril a Urabá y que él lo hacía y después lo cobraba, con la condición de que le entregaran tierras para cultivar durante 30 años, para exportar esos cultivos a través del mismo ferrocarril hasta los puertos. O sea que los negocios de los chinos ahora son inmensamente grandes y entonces para ellos esa moneda sí puede tener utilidad. Para nosotros en miles de centavos o milésimas de centavo. Sí, eso es impresionante. Doctor Restrepo, ¿hay alguno que tenga otra pregunta? Yo tengo una inquietud desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista del populismo. Uno, cuando usted dice que Rusia, que China, que estas otras ciudades están acogiendo eso, ¿hay alguna relación entre eso, la política, la pandemia, todo esto? Y los grandes negocios entre ellos, armas, uranio, todo. Yo creo que eso ya está por encima de nosotros, los paisas, criollos. Sí, es que es lo que ha dicho José Vidal, o sea, al ser esto un tema anónimo, donde se garantiza tanta privacidad, pues tanta que los hackers dicen págueme con Bitcoin. O sea, si los hackers están tranquilos diciendo págueme con Bitcoin, es porque ellos saben que los rastreen y que los pillen es demasiado difícil. Entonces lo que puede haber por detrás de esto con Bitcoin es demasiado. Listo. Y ahí es donde uno también se empieza a explicar, venga, esto por qué sube tanto. También puede ser por ese mismo tipo de negocios que nadie puede llegar a rastrear y que hace que eso se dispare tanto. José, ¿qué es un Bitcoin Champion? Que estoy viendo aquí en internet. No sé. Eso sí, no sé. Debe ser otra moneda. Aquí dice que, les voy a leer, Bitcoin Champion dice, una inscripción gratuita por tiempo limitado de 7 años de experiencia, registro gratuito, 5 años de experiencia, legalmente
y con seguridad Es como mínima. hay firmas, o sea, hay empresas que trabajan con Bitcoin, o sea, como entidades financieras, entre comillas, listo, que lo que te dicen es, yo soy una banca de inversiones Bitcoin, entonces venga, deme su dinero, listo, yo le cobro tanto de comisión y yo trabajo con Bitcoin, y si el Bitcoin sube usted gana, y si el Bitcoin baja usted pierde, listo, por lo que estoy viendo es como una empresa de esas, listo, o sea, son empresas que crean y que dicen trabajar con Bitcoin, y que te buscan a vos como inversionista para que inviertas tu dinero y ellos trabajen con Bitcoin, según estoy viendo y entiendo pues aquí rápidamente. O sea, no parece ser un tema de la cadena de Bitcoin como tal, o sea, un término oficial de Bitcoin, sino que por lo visto es como una compañía que trabaja con Bitcoin. Correcto. Eduardo, Sí, mira, José, es un tú software de habías, comercio, es un software de comercio de criptodivisas que tiene como objetivo ayudar a los inversores que nunca han comerciado antes de obtener beneficios en el mercado de criptodivisas. Entonces uno baja ese software seguramente, lo instala, le mete su tarjeta de crédito, le dice cuánto quiere y hágale, a ver qué pasa. bien, perdóname, Ignacio Peláez, Sí, Carlos Eduardo nos había mandado un, eh, un link y nos quiere hablar qué es lo que dijo el link porque yo no pude entrar. No, se me había activado un Jamboard, pero no tenía nada en mente con él. Sí tengo una pregunta en este momento para José Jaime. Adelante. Cuando hacemos como el contraste entre los mundos de la Internet normal, la que solemos usar, y la Internet oscura, ¿podríamos pensar que se usa mucho más el Bitcoin en la oscura o está más o Sí, menos pareja la cosa? sí, claro, claro, sí, obviamente lo que te digo, o sea, los hackers y el secuestro de información ya trabaja a punta de Bitcoin. Listo. Pues Ajá, la semana antepasada en la oficina estuvieron llegando un mundo de correos diciendo tenemos unas fotos suyas, sabemos lo que hace, páguenos tantas Bitcoin o tantas pues, fracción de Bitcoin o tantos dólares equivalentes a Bitcoin. ajá. Eh, y así muchas veces. Tengo también un amigo conocido que en su computador portátil un día no le abría ningún archivo, todo estaba cifrado y había un TXT que es el único que le abría que decía, hola, hemos robado tu información, páganos tantos Bitcoin en esta cuenta. ¿Qué hace uno ahí? Entonces ya uno puede bajar esta aplicación Bitcoin Champion o busca a alguien que trabaje con Bitcoin a que le diga, venga, ¿cómo le pago a esta gente tanto Bitcoin? O lo hace uno mismo y supuestamente ellos le devuelven a uno la información o le dan un código para descifrarla. Pero pues yo eso no Claro. lo haría porque seguramente si lo hacen una vez y uno les paga, pues lo harán otra vez. Entonces sí, Ujú, obviamente hoy el Bitcoin es más utilizado en temas de la Internet negra, como decís vos, ajá, por el mismo anonimato. ajá, Listo, o sea, ningún hacker le va a decir a uno, consígname en la cuenta Bancolombia número tal. No, ajá. pues ellos saben que ahí es rastreable, mucho más fácil y con Bitcoin no. Entonces, hoy ellos trabajan es con Bitcoin. Ujú. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hernán, yo tengo una pregunta. Adelante, Marta. Gracias. José, buenas, ¿cómo estás? Lamentablemente llegué tarde a tu intervención, pero hoy me llegó un correo de un audio, perdón, de alguien que decía que a ella le habían robado el celular y que a pesar de haber hablado pues con la empresa donde hizo el anuncio o la denuncia del robo, al día siguiente de todas sus tarjetas y de su cuenta le habían sacado toda la información cuando ella no la había entregado, Todo ese robo de información se hace a través de ese Internet negro, ahora que están hablando ustedes de eso. Pues pues hay que ver qué fue lo que pasó. Listo. Lo que pasa en Claro. ese Internet negro que mencionamos es que todos esos pagos sí se hacen a través del Internet negro que mencionamos, pues. Listo, es decir, hoy entre los hackers mismos se intercambian dinero. Pues es que hoy los hackers es una industria. O sea, les aseguro que hay empresas formales
listo, donde la gente va a hackear cosas de mala manera, pues, o sea, con malos propósitos, obviamente. Listo. O sea, historias de estas son increíbles y muy seguramente entre ellos se pagan con bitcoins. Listo. Ya sea que yo le pague a mis empleados, entre comillas, con bitcoin o que le pague de una empresa de hackers A a la empresa de hackers B en bitcoins. Y eso es lo que llamamos que se hace pues el pago con internet negro. Pero hoy, es que hoy la delincuencia, digamos, digital es una industria. Listo. O sea, y lo que uno escucha por ahí, todo eso es verdad, que llamaron y le pidieron los datos y que le cogieron el celular y que le hackearon la cuenta de WhatsApp o que le hackearon la cuenta de Messenger. Listo. Eso hoy es verdad y con seguridad se mueve mucha plata a través de Bitcoin y de otras criptomonedas no tan conocidas. Entonces sí, pues yo no sé el caso de esta señora, pues qué fue lo que pasó exactamente, pero probablemente algo haya de movimiento de dinero a través de Bitcoin. Muy bien, gracias, José. ¿Quién tiene otra pregunta? Si no tienen más preguntas, entonces digámosle al doctor Restrepo que por favor nos haga una conclusión del tema para que los demás, luego de que él haga la conclusión, los demás también saquen sus propias conclusiones. Inclusive se pregunten entre sí mismos. Adelante, doctor José Restrepo. Yo creo que la mayor conclusión es entonces, blockchain es un tema muy poderoso que tiene muchos beneficios y que tiene muchos usos además de las criptomonedas. Listo. Eso para mí es una de las principales conclusiones. Otra conclusión, el tema sobre el tema de las criptomonedas, personalmente, creo que de eso tan bueno no dan tanto. Listo, soy una persona muy conservadora y creo que eso, de eso tan bueno no dan tanto. Es un tema que hay que revisar con detalle. Y finalmente lo que hablábamos ahora, no solamente son criptomonedas, hay muchas aplicaciones y con toda seguridad hoy todas las entidades financieras van a estar trabajando en proyectos con blockchain que próximamente sacarán al mercado, dándonos o ni siquiera dándonos cuenta, porque esto es un tema que si se usa para bien tiene muchos beneficios y es bastante interesante. ¿Alguna pregunta o alguna conclusión, mejor dicho, de parte de alguno de ustedes? Yo quiero hacer un comentario. Adelante, Sergio. Bueno, a ver, con respecto a la tecnología del blockchain, pues sí, ese es uno de los grandes desarrollos y apenas una de las muchísimas aplicaciones es el de la fabricación o el de la minería de criptomonedas, pero en la industria tiene muchísimas otras aplicaciones pues que están apareciendo diariamente y de forma muy segura, pues dada la seguridad con la que la información se puede manejar. Con respecto a las criptomonedas en sí mismas, Bitcoin y todas las demás, pues las que han logrado sobrevivir porque hay más de 6,000 monedas, yo creo que en la medida en que el mismo mercado, o sea, en la medida en que compradores y vendedores de cualquier cosa empiecen a aceptarla o amplíen su aceptación de ellas como medios de pago, en esa misma medida se van a ir imponiendo según las condiciones que ofrezcan y según pues la facilidad de acceso que se tenga a ellas. Históricamente hemos visto cómo ha habido también infinidad de medios de pago. La sal en una época fue medio de pago, el oro ha sido medio de pago, la plata, en fin, el cobre en otro momento. Entonces, en ese mismo sentido, en la medida que los mercados lo vayan aceptando, se va a ir convirtiendo algo más del día a día. Y el principal atractivo por el momento, que es el no estar reguladas, que es lo que desvela justamente a la banca central y a los gobiernos, a las bancas centrales y a los gobiernos, y que es uno de los atractivos precisamente para los oscuros, pues eso también eventualmente va a ir solucionándose y desapareciendo en la medida en que se vaya convirtiendo medio de pago legal. O sea, nunca va a ser equivalente a la moneda de curso legal
pero con seguridad que se va a dar un creciente uso de ellas en el intercambio comercial. Bien, Sergio, por tu conclusión. ¿Quién más tiene otra conclusión? Yo tengo como un comentario, Hernán. Adelante, Carlos. Me ponía a pensar como lo que en su momento decía hace ya décadas John Maynard Keynes, ¿cierto? Por allá recién terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando él insistía mucho como la importancia como del patrón oro para respaldar la economía. En el caso de esto de Bitcoin, José Jaime, ¿hay como algún patrón tipo oro o algo así como que respalde todo este movimiento? Nada, eso es una de las grandes dudas que uno tiene, porque aquí es los nodos, los mineros y lo que haya escrito por allá en la red. Pero no hay primero no hay una entidad que te vaya a responder, ni hay como un respaldo físico en caso de que algo falle, entonces venga de mi oro, mis piedras, mi sal, lo que sea. No existe. Ajá. Todo es digital. Ajá. ¿Alguien más tiene otra conclusión? Germán, si nos comenta tú que has estado por allá por Europa, ¿qué se dice por allá de este sistema? No, yo creo que Germán ya se retiró. No lo veo conectado. Parece que retiró. ¿Quiere alguien más participar? Hernán. Adelante. Sí, yo creo que lo que ha dicho José Jaime, desde el punto de vista de que este sistema de blockchain, pues obviamente es un programa básicamente informático con unas características muy especiales. A mí me parece que como sistema informático, lo que dice él es muy válido para que tenga otra serie, digamos, de aplicaciones, ¿no? Desde el punto de vista de registro, puede que en el día de mañana nos saque su partida de bautismo o de nacimiento, de matrimonio, etcétera, etcétera, temas notariales. A mí me parece que por ese lado, por ser una contabilidad distribuida, de mucha confianza, encriptada, pues va a tener muchos usos. Uno simplemente hoy la está batallando fundamentalmente por el tema de las criptomonedas, que es una de las aplicaciones, pero me parece que como sistema, y lo que él dice, muy seguramente, yo entiendo que Bancolombia está estudiando ese sistema informático ya desde hace rato como un mecanismo, ¿no? Pero claro, hoy se le hace de alguna manera alguna bulla, perdónenme la expresión, en especial por el tema de las criptomonedas y lo que eso puede significar, por el valor de las criptomonedas, porque no hay un patrón que la regule, porque los gobiernos están preocupados, etcétera, etcétera. Pero me parece que como sistema informático, me parece que es una tecnología muy avanzada y que muy seguramente en los próximos años va a tener otras aplicaciones mucho más cercanas para el individuo y de gran beneficio, ¿no? Es lo que quería indicar. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, otra conclusión? Por José Jaime, le agradecemos muchísimo su información, su ilustración, y tenga la seguridad de que la gente ha recibido muy bien su información. No, con mucho gusto. Espero que les haya gustado, que hayan entendido un poquito más este tema tan complejo de las criptomonedas y el tema del blockchain. Y muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a hablarles de cualquier otro tema en el que les pueda colaborar. Augusto Fenollar manda a decir muchas gracias. Los que quieran quedarse un rato más intentando algunas cosas de estas pueden hacerlo. Lo importante